¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buen día para todas y todos. Mi nombre es Daniel Rosas y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Como siempre, a nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, la Organización Mundial del Comercio ve riesgo de una crisis económica peor que la del 2008 por la fragmentación del comercio. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno de Daniel Noboa genera múltiples protestas en Ecuador. Y en nuestro recorrido digital se proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial disminuya del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026, según la OCDE. Tendremos detalles de toda esta información. Comencemos. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ve un riesgo de una crisis económica peor que la del 2008 por la fragmentación del comercio. Si la economía mundial se divide en dos bloques por la disputa entre Estados Unidos y China, el impacto en el Producto Interno Bruto Global podría ser mayor que el de la crisis financiera del 2008-2009, advirtió la directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio, Joanna Hill. Creemos que la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones comerciales son importantes, dijo Hill. Asimismo, indicó que no se debe menospreciar el tema de la incertidumbre que puede causar los cambios en las políticas comerciales y cómo eso puede afectar a los actores económicos. La OMC proyectaba un crecimiento cercano al 3% a comienzos del año para el comercio global de bienes. Y le platicamos ahora que la reducción de impuestos favorece en India el aumento de compras internas. De acuerdo con reportes citados por el diario The New Indian Express, la víspera, en el primer día del Navaratri, se desató una oleada de compras, desde autos hasta electrodomésticos fabricados en India, con la implementación de las reformas a los impuestos y luego del llamado reiterado del gobierno a abrazar el mantra del Swadeshi, es decir, priorizar la producción nacional. Según las primeras estimaciones, es probable que la industria automotriz, incluyendo vehículos de dos ruedas y comerciales, haya registrado la víspera un aumento del 20% al 30% en las reservas, en comparación con el primer día del Navaratri del año 2024 y un alto nivel de entregas. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Los clientes están muy contentos con el resultado. Además, con los beneficios festivos que ahora se están llevando a cabo con los vehículos, será más económico para los clientes comprar el vehículo. Somos gente común, no con salarios altos y todo, así que debería ser útil para nosotros. El RBI ha transferido una mayor cantidad de dividendos al gobierno. Esperamos que las empresas del sector público, tanto en términos de bancos del sector público como de otras PSU, paguen el mismo, sino más alto, dividendo que el año pasado, lo que en realidad proporciona una buena cantidad de compensación para el gobierno en términos de recaudación de ingresos general. Por lo tanto, no creo que haya ningún impacto importante en el déficit fiscal. Y mientras tanto, Brasil insta a diversificar el mercado de carne bovina tras el aumento de aranceles en Estados Unidos. El gigante sudamericano celebró el primer Congreso Nacional de la Carne de Conacarne en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uno de los principales estados agrícolas del país. Como principal exportador mundial de carne de res, Brasil convocó a funcionarios gubernamentales, líderes de la industria y expertos a través de esta nueva plataforma para explorar maneras de mejorar la competitividad internacional y promover la sostenibilidad. La conferencia se produce en medio de una creciente preocupación por un importante acontecimiento comercial. Desde agosto, recordemos que Estados Unidos ha impuesto un arancel del 40% a las exportaciones brasileñas, lo que eleva la tasa total de muchos productos a cerca del 50%. Minas Gerais, al igual que el resto de Brasil, siente la presión de tener que operar bajo uno de los sistemas arancelarios más altos del mundo. Nuestras principales exportaciones, especialmente el café y la carne, pilares de la economía estatal, se están viendo gravemente afectadas.
Para ciertos productos agrícolas, Estados Unidos es un mercado indispensable. La situación actual es profundamente preocupante. Siempre hemos luchado para defender los intereses de la agricultura brasileña y demostrar que nuestro ascenso global se basa en una mayor competitividad productiva y eficiencia, no en prácticas comerciales desleales, como afirman algunos en Estados Unidos. Me han informado que en las últimas semanas hemos avanzado en el acceso de los mercados de Indonesia y Tailandia, junto con China, que sigue siendo un destino significativo. Debemos impulsar con ahínco la apertura de mercados en Japón, Corea del Sur y diversas regiones estratégicamente importantes. Esto será vital para el futuro del país. Y en Sudamérica, el gobierno uruguayo propone un impuesto a las ganancias de las empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares anuales y generaría ingresos al país por 350 millones de dólares. Veamos detalles con nuestro compañero Mateo Grillo. El gobierno uruguayo incluyó en el proyecto de ley de presupuesto la creación del impuesto mínimo complementario doméstico. Esta iniciativa está enmarcada en el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE. Establece un gravamen mínimo del 15% para empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares al año. En palabras del ministro de Economía, Gabriel Odone, se trata de relocalizar en Uruguay impuestos que esas corporaciones ya pagan en el exterior. Vamos a localizar impuestos que hoy ya pagan las corporaciones en el exterior. Estamos hablando de impuestos de corporaciones que facturan más de 700 millones de euros por año y que están en una matriz, cuya matriz está en algún país que ya está adherido al contrato GLOB. Eso lo que quiere decir es que el 15% global que corresponde a la renta uruguaya ya está siendo grabado en donde está localizada la matriz, y lo que simplemente estamos haciendo nosotros es localizar en territorio uruguayo. Si la propuesta del Ejecutivo es aceptada a nivel parlamentario, las empresas afectadas deberán tributar en Uruguay un 15% de la renta que ya pagan en sus casas matrices. Esta recaudación impositiva podría sobrepasar los 350 millones de dólares anuales, una cifra que representa el 0.5% del PBI. Para legisladores de la oposición, el gobierno incumple promesas electorales de no innovar en materia impositiva. Yo creo que en los planteos impositivos claramente hay una dosis de apartamiento de las promesas preelectorales que es evidente, es objetiva. Apenas conocido el anuncio, la Cámara de Zonas Francas señaló que el impuesto podría generar riesgos para la inversión, la recaudación y erosionar la credibilidad del país y la llegada de nuevas inversiones extranjeras. Desde el gobierno, en cambio, se descartó que esto suceda. Además, se acotó que la propuesta integra un paquete de modificaciones tributarias, juntos con gravar las ganancias del capital generadas por inversiones en el exterior y la imposición del IVA a compras en plataformas digitales. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Permítanos hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso estaremos como siempre abordando nuestro expediente económico y concretamente el tema de cómo la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno de Noboa está generando protestas en Ecuador. Le tengo detalles cuando regresemos. La eliminación de subsidios afecta a la canasta básica y nos afecta a todos los ecuatorianos, a los ricos, pobres, a la gente que tiene dinero y a la gente que no. Obviamente a la que tiene mucho dinero no, pero a la gente de a pie sí, les afecta demasiado. Por eso nuestros derechos tenían que buscar otras focalizaciones y otra manera de dirigir esos subsidios. Imágenes de Ecuador, abrimos nuestro espacio de análisis en este país que se encuentra en llamas
tras el alza del diésel, el cual encendió las protestas en el país sudamericano. Pues esta medida está enmarcada dentro de los recortes de Noboa para cumplir con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y poder seguir accediendo a fondos del Ente Monetario Internacional. Sube el diésel, sube todo. Es el eslogan que resume el descontento del pueblo ecuatoriano por estos días al considerar que encarece el transporte, la producción y los alimentos, repercutiendo directamente en la vida de millones de familias. Un sentir que se ha manifestado en las calles y que ha sido respondido con la fuerza policial y el anuncio del estado de excepción en 7 de las 24 provincias de la nación sudamericana. Es preciso indicar que en Ecuador el diésel mueve al transporte pesado, autobuses escolares, tractores y lanchas, además de ser fuente para generadores de electricidad en zonas remotas. Bueno, estamos aquí porque lamentablemente pues los gobiernos de turno no nos escuchan el clamor del pueblo. Creen que quitar un subsidio es lo más fácil y no es así, no es así. Y también hacer un llamado a muchos transportistas, a mucha gente, dice a mí no me afecta y no es así. Aparentemente dice, bueno, va a afectar solo a los que tienen la transportación. Pero vayamos, el transportista que tiene su vehículo, su camioneta, al momento que sube o quita el subsidio del diésel, ¿qué hace el transportista? Aumentar la carrera, el flete, como nosotros decimos. Y el comerciante, luego, ¿qué hace con el producto? El producto lo sube el precio. Y es que la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador afectará de manera particular a la población más vulnerable. Distintas organizaciones y gremios sociales alzaron sus voces y denunciaron que las medidas son un retroceso y un golpe directo a los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos. Al momento se desarrollan varios cierres viales a nivel nacional. Aquí algunos detalles. Es oficial. En Ecuador, distintos gremios convocaron a movilizaciones para los días 18 y 23 de septiembre en contra de las medidas del gobierno de Daniel Noboa. Los dirigentes gremiales señalaron que este llamado a los ciudadanos es para exigir al Ejecutivo que se declare en emergencia el sistema de salud, se retracte en la eliminación de subsidio al diésel y trabaje para favorecer al país, más no a las élites. Queremos ratificar que vivimos frente a un gobierno mentiroso, autoritario, incapaz. Y queremos decirle, cuidado, presidente, con lo que va a hacer. Usted está preparando una reforma jurídica para obligarles a los municipios en los próximos días, en contubernio con un sector de los transportistas, a alzar los pasajes. Además, denunciaron que la eliminación del subsidio al diésel es un ejemplo de cómo el gobierno se deslinda de sus promesas de campaña, cuando afirmó que no subiría el precio de los hidrocarburos. A decir del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, esto implicará un aumento en el costo de vida de los ecuatorianos, porque el diésel pasó de costar $1.80 a $2.80 el galón, afectando directamente al transporte, al campo y a la producción campesina. Este tipo de cosas ecuatorianos hay que ver, que nos están mintiendo en la cara y nosotros la única alternativa que tenemos es empezar a salir a protestar, a salir a las calles. No hay otra. El gobierno no ha querido dialogar con los ecuatorianos y con las organizaciones. La medida ha sido definida por varias organizaciones como el paquetazo, porque es un golpe económico para el Ecuador, ya que con el aumento del diésel se incrementarían los pasajes del transporte público, el transporte de alimentos y se elevarían los precios de los alimentos de primera necesidad. Nosotros planteamos que es indispensable que el pueblo ecuatoriano se declare en resistencia, que las organizaciones sociales populares le declaren al presidente como enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir viviendo en medio de la pobreza y de la inseguridad. Mientras tanto, en el país, distintas avenidas se han cerrado. Camiones, autos y buses han paralizado el paso como un sinónimo de rechazo a las medidas del Ejecutivo, el cual insiste en que las acciones tomadas son correctas. Quien toma las decisiones en este país es el gobierno nacional. Y en este gobierno las decisiones son firmes y son responsables. Mientras tanto, para este martes en la ciudad de Cuenca, distintos gremios anunciaron que se sumarán a una gran movilización en contra de las medidas del gobierno y la minería. Aquí realizarán un llamado al Ejecutivo a dar un paso al costado y retractarse en la eliminación del subsidio del diésel. Gabriela Mena, Telesur Ecuador.
Movimientos sociales e indígenas de Ecuador también se suman al rechazo de las políticas aplicadas por el gobierno de Noboa. Exigen la eliminación del subsidio al diésel y el estado de excepción. Los movilizados exigen que se derogue el decreto ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel y estableció su valor al público en $2.8. Además, anunciaron la toma de la ciudad de Latacunga para acercarse a la gobernación de Cotopaxi y exigir que el Estado responda a las demandas sociales. Durante las protestas, se registra el cierre de las principales vías del país como una medida de fuerza contra el gobierno nacional. Exigimos a Daniel Noboa respeto a la vida y a los derechos de nuestra gente. Nuestras demandas son legítimas. No somos delincuentes ni terroristas. Somos un pueblo que día a día trabaja por sacar adelante al país. En sus manos está escuchar y dar respuestas al pueblo. La respuesta ante nuestras demandas no puede ser represión, violencia ni persecución. Convocamos a la unidad de todos los movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, campesinos, hombres y mujeres, jóvenes, con serenidad, dignidad y firmeza, levantamos esta voz colectiva por el futuro de nuestras familias y de la patria. En medio de las acciones de protesta, los cuerpos policiales y militares reprimieron con gases lacrimógenos las movilizaciones en la ciudad de Otavalo, con el objetivo de dispersarlos. Los protestantes denunciaron que las acciones policiales vulneran a los estudiantes, ya que varios gases fueron lanzados contra instituciones educativas. Y otro sector que también sentirá el impacto tras la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador es el sector bananero. Productores estiman un alza mucho mayor que los exportadores. De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, la FENABE, la eliminación del subsidio significa de manera directa un impacto de $0,25 por caja producida y de manera indirecta de 0,12 por caja de banano. Hay que destacar que el diésel es el combustible que mueve el 90% de las máquinas de las fincas de banano y el 100% del transporte de cajas, empleados y materiales. Pero eso no es todo, ya que el costo de producción subirá 20% por diésel, según arroceros y maiceros. Estos bonos que están dando no llegan al agricultor. En este sentido, productores de arroz y maíz proyectan que la eliminación del subsidio al diésel les implica un incremento del 20% en sus costos de producción. Piden que se restituya y que se publique la lista de quienes han recibido la compensación porque aseguran que a ellos no ha llegado. Recordemos que tras el retiro del subsidio al diésel, el gobierno creó el Bono Crecimiento Económico Sostenible, Raíces, como se le ha llamado, de 1,000 por entrega de tractores, implementación de créditos 7x7 de Ecuador y anunció la compra de 24,000 toneladas de arroz con un fondo de $10 millones. Sin embargo, el beneficio no llega a quienes los necesitan. Esto es lo que han afirmado algunos productores. Por supuesto, desde este espacio, desde Telesur, estaremos atentos a lo que suceda con este tema que está afectando gravemente al pueblo ecuatoriano. Por lo pronto hacemos una segunda pausa y al regreso estaremos hablando de que se proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial disminuirá del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026, según la OCDE. Detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con la agencia CGTN en español que reseña. Se proyecta que el crecimiento del PIB mundial disminuya al 3,2% en 2025 y al 2,9% en 2026 según la OCDE. Dice esta nota que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la revisión a la baja respecto a su pronóstico anterior se debe a que el adelanto de compras previo al aumento arancelario ha cesado.
Las tasas arancelarias son más altas y persiste la incertidumbre política, factores que afectan tanto a la inversión como al comercio. El crecimiento global en la primera mitad del 2025 resultó más resistente de lo esperado, especialmente en muchas economías de mercados emergentes. La producción industrial y el comercio se vieron impulsados por las compras adelantadas antes de la entrada en vigor de los aranceles más elevados, señala el informe de Perspectivas Económicas. Avanzamos con el diario La República, que titula: El Banco de la República mantendría estable su tasa de intervención en septiembre. De acuerdo con esta información, el Banco Central de Colombia dejaría estable su tasa de interés en la reunión de septiembre, una decisión que se prolongaría en lo que resta del año debido a mayores expectativas de inflación, mejores cifras económicas de lo esperado y el deterioro de las finanzas públicas, reveló el martes un sondeo de Reuters. En la consulta, 17 de los 18 analistas que respondieron sobre la decisión de este mes pronosticaron que la máxima autoridad monetaria del país dejaría su tipo de interés referencial en el actual 9,25%. Solo uno previó un recorte de 25 puntos base al 9%. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que nos muestra: Congreso argentino exige debatir salvavidas financiero de Estados Unidos. Así pues, la oposición en la Cámara de Diputados de Argentina puso sobre la mesa dos anteproyectos en clara advertencia al ejecutivo Javier Milei de que el auxilio del Tesoro de Estados Unidos deberá ser aprobado por el Congreso. De igual forma, el Congreso argentino solicita al Poder Ejecutivo que someta a la consideración de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación cualquier acuerdo alcanzado con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y que se brinde toda la documentación al respecto, con particular atención a cualquier compromiso que asuma Argentina como condición para el otorgamiento de este préstamo, lo que dice hoy Prensa Latina. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 63,65, una alza de 24 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $67.87, también subiendo en este caso 24 centavos, mientras que el precio del crudo promediado por la OPEP quedó en 69,8, es el único que baja, en este caso 28 centavos de dólar. Llegamos al final. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su alcance y que, como siempre, le invito a seguirnos en nuestras redes sociales, particularmente en X, en donde nos encuentra como @telesurimpactoe y mi cuenta es @DanielTelesur. Siga por favor en nuestra señal. Nos vemos el día de mañana con más de Impacto Económico. Hasta entonces.